Muy buenos días, hermanos. Nos alegramos mucho de poder encontrarnos nuevamente en un nuevo culto y ahora les invitamos a leer la palabra del Señor. Bueno, Levíticos 20:26 dice: Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Bueno, aquí el Señor nos llama a ser santos porque Él es santo, al igual que en otras ocasiones que nos ha llamado a imitarle, esta vez nos llama a imitar su santidad. Además debemos sentirnos privilegiados porque aquí nos está recordando que somos parte de su pueblo escogido. Amén. Ahora les invitamos a tener un momento de oración. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecido de ti estamos, Señor amado, porque tú nos has permitido nuevamente, Señor, poder reunirnos, Señor, en tu nombre, a la distancia, Señor, como ya lo hemos estado haciendo durante un tiempo, pero así todo tú nos permites mantener la comunión entre los hermanos. Te agradecemos y te alabamos por esa oportunidad, Señor, que nos das a cada uno también de participar en el culto, Señor, para adorarte, Señor, y alabar tu nombre. Te pedimos que tú estés en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor amado, que tú permitas, Señor, que podamos estar atentos, Señor, al mensaje del día de hoy. Y también, Señor, te queremos pedir de manera especial, Señor, por nuestras autoridades, para que ellos puedan tomar las decisiones correctas, Señor, para que seas tú guiando, Señor, que ellos dejen sus intereses de lado, Señor amado, y que nuestro país pueda salir adelante, Señor, de toda esta dificultad, Señor, tanto en la parte de salud, Señor, como también en la parte económica. También tú provees, Señor, a todo tu pueblo, Señor, de aquellas cosas que necesitamos cada una de nuestras familias, Señor amado. Y te pedimos que tú te quedes en esta tarde, Señor, con nosotros, con cada uno de los que estamos conectados, Señor, y también, Señor, con nuestras familias, Señor, que tú estés también llevando tu bendición, Señor, en cada hogar. Todo esto, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente y esperamos seguir acompañándoles cada domingo y poder vernos aunque sea a la distancia, y muchas bendiciones para todos ustedes. Chao. Nos vemos. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador y fortaleza, solo encuentra mi alma en ti. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Mi pecado y mi flaqueza, todo entrego a ti. Te confieso mi delito con humilde corazón. Oye, oh Cristo, mi plegaria, hallar quiero en ti perdón. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Mi pecado y mi flaqueza, todo entrego a ti. A tus pies yo deposito mis riquezas, mi placer, que tu espíritu me llene y de él tenga el poder. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Mi pecado y mi flaqueza, todo entrego a ti. Tu bondad será
que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi placer. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mi pecado y mi flaqueza, todo entrego a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma dar. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mi pecado y mi flaqueza, todo entrego a ti. Hola hermanos, estamos felices de compartir con ustedes nuevamente y esperamos que Dios los bendiga. Hoy vamos a leer Levíticos 11:45. Yo soy el Señor, que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Oremos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das nuevamente de estar compartiendo con nuestra congregación y como familia. Te queremos pedir que perdones nuestros pecados, Señor, por nuestro carácter, Señor, por las cosas que dejamos de hacer, que nos ayudes a sentirte y a hacerte vida a diario, Señor, con nuestras familias, con nuestros vecinos, y ayúdanos, Señor, a tener paz y amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios dará y quitará, en su favor bendecirá. Él es fiel, Él es fiel. En el cielo autoridad, en la tierra humildad. Él es fiel, siempre fiel. En bendición, enséñame a honrarte, oh Dios, plenamente. Buscaré más de ti, y en tu gran amor aprenderé a serte fiel, en responder, y así podré saber lo que amas para amarte a ti mejor. En mi vida quiero ser justo, fiable como Él. Él es fiel, Él es fiel. Mucho, poco, siempre fiel, me enseñó y
mejor. Hola hermanos, buenas tardes. Se les extraña, se les echa de menos, y gusto de poderlos ver. En este domingo me toca leer en 1 Timoteo 2, del 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional NBI. Dice así la palabra del Señor. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Amén. Acá Pablo nos exhorta a los cristianos a orar por todos los hombres, porque esa es la voluntad de Dios. En ese sentido, continúa diciendo que nuestro Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Les invito a tener un momento de oración. Señor y Padre amado, te agradecemos una vez más por tu palabra, Señor, que tú nos llevas a poder orar por nuestras autoridades, Señor, por los que nos están gobernando, para que nos puedan dirigir, Señor, y también asumiendo el problema que está pasando el país, Señor, con el coronavirus, Señor, y también en estos momentos por la necesidad de trabajo, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, Señor, ánimo y a poder descansar, Señor, en tu palabra, Señor. Queremos pedirte que nos sigas acompañando en este tiempo, Señor, para poder volver a reunirnos con nuestros hermanos y seguir en oración, Señor, constante. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, nuevamente. Una bendición para todos ustedes, para sus familias, Señor, y decirles que les extrañamos. Tengo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Todo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor,
tienes sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, bendigo tus pies, aviva mi corazón. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, bendigo tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Muy buenos días, hermanos de la Séptima Iglesia. Les envío un caluroso saludo. Es un gusto y una bendición hoy día, el Día del Señor, poder compartir juntos la adoración a Dios, la alabanza a Dios y también la escucha de su palabra. Ya hemos leído el texto de Primera de Pedro 1, del 13 al 25. Solo para contextualizar, Pedro le está escribiendo a una iglesia perseguida, a una iglesia que está con una situación de tristeza, de dolor y de falta de reconocimiento por parte de la sociedad. Y estaban recibiendo una fuerte persecución. Sin embargo, Pedro los anima a seguir firmes en la fe y a vivir como se debe vivir en un contexto de persecución, en un contexto donde nosotros somos peregrinos, donde somos extranjeros. Vamos a analizar algunos conceptos antes de entrar al sermón en sí, y el cual lleva por título Viviendo como salvos. ¿Qué significa la palabra santo? Porque cuando hablamos de vivir como salvos, un salvo vive en santidad. ¿Pero qué significa esto? Significa que hemos sido apartados por Dios. No solamente significa la relación que hay entre el pecado y nosotros, sino que la nueva relación que el Señor ha hecho con nosotros, nos ha tomado del mundo, nos ha apartado para Él, por lo tanto nos ha hecho su pueblo santo. Hay algunas personas que tienden a pensar que esto podría referirse a un estilo de vida difícil de llevar. Miren, quiero compartirles en la primera carta de Pablo a los Corintios, y yo creo que ustedes conocen la vida de los Corintios y por qué Pablo les escribe esta carta. Solamente quiero que escuchen el versículo 2.
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando leemos esta introducción a los Corintios, nos podemos dar cuenta de que le está hablando a una iglesia que es santificada en Cristo y llamada a ser su santo pueblo. Bien, si uno mira rápidamente la epístola a los Corintios, se podrá dar cuenta que las exhortaciones que le hace a la iglesia son bastante estrictas. Y vemos una iglesia que a la luz nuestra no podría ser una iglesia de santos y de santificados y de llamados a ser un santo pueblo. Fíjense que tenemos discusiones entre los hermanos, problemas entre ellos, hay un caso de adulterio y de inmoralidad sexual terrible, tenían problemas en el matrimonio, enseñaban cosas que la Biblia no enseñaba sobre la relación sexual en el matrimonio. Habla también del abuso en la cena del Señor, del abuso respecto a los más pobres, y al final ellos tenían una vida de manifestaciones espirituales bastante grande, muy desordenada, y también algunos estaban dudando o no creían en la resurrección corporal de Jesucristo. O en la resurrección corporal, si no resucitaba, si no hay resurrección, bueno, ciertamente Jesús no resucitó. Entonces, vemos a una iglesia que claramente, a nuestro parámetro, a nuestra vista, no es una iglesia santa. Entonces no significa eso. Hay que hacer una diferencia entre la santificación posicional y la santificación progresiva. Lo que dije de santificación posicional es que el Señor nos tomó, nos apartó y ya somos santos, apartados para Él, consagrados para Él, su pueblo. No tenemos salida. Y la santificación progresiva es aquella que el Espíritu Santo desarrolla en nuestra vida, día tras día, con circunstancias, por medio de personas, por la escritura, por la oración, construyendo la imagen de Jesucristo en nosotros. Entonces, el Catecismo Menor a la pregunta 35 sobre qué es la santificación responde: la santificación es la obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos renovados en la totalidad de nuestro ser, según la imagen de Dios, y somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir para la justicia. Entonces, teniendo esto en mente, sobre la santidad, vamos a pasar al primer punto, que es: los salvos precisamente viven en santidad. Y ahí estamos en los versículos 13 al 16. Entonces, cuando hablamos de santidad, debemos hacer la diferencia entre santidad y perfección. El perfeccionismo, de hecho, es algo que enseñan algunas iglesias, las de tradición wesleyana, que creen que los cristianos sí pueden llegar a un nivel de santidad y de dejar de pecar aquí en la tierra, en esta condición de, como le hemos llamado, de ya, pero todavía no. Este espacio donde nosotros estamos siendo probados y estamos siendo santificados por el Señor. Sabemos que esa obra la completará Jesucristo en su propio día, cuando Él venga. Entonces, tenemos que aclarar eso, que no es perfección. ¿Por qué? Porque la perfección es algo que le pertenece única y exclusivamente a Dios. La santidad es diferente. No es un grado de logro, sino que es un estilo de vida centrado en la gracia de Dios, no en nuestros esfuerzos. Es decir, es lo que Dios puede hacer por mí y no lo que yo puedo hacer por mí mismo. Entonces, ¿cómo podremos vivir en santidad? Pedro hace varios aportes respecto a cómo vivir en santidad. Y el primero, vamos a ver cómo los exhorta a los creyentes que reciben esta carta a vivir de una manera diferente, a disponerse a vivir de una manera diferente. Dice así la palabra del Señor
en el versículo 13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Significa, ceñir los lomos significa prepararse para la acción. El ceñir el lomo significa lo siguiente. Se ponían túnicas, ¿cierto? Una ropa, una túnica interior y varias otras ropas. Y lo que hacían era poner en la cintura una amarra. Cosa de que los lomos estuvieran bien puestos, como lo acabo de hacer yo. Los hombros. Este acomodo de la ropa le permitía a las personas moverse con mayor libertad. La ropa no incomodaba. Entonces, ceñir el lomo significa prepararse para la acción. Se ceñían los lomos para salir de viaje, etc. Lo primero es ceñir los lomos, o sea, prepararse para la acción, estar dispuesto a actuar. La santidad no es un mero descansar en la gracia de Dios. ¿Por qué digo así? No es que Dios hará todo por mí, sino que Dios ya lo ha hecho todo mediante la obra de Jesucristo. Lo que nos toca ahora a nosotros es vivir en conformidad a la obra y a la salvación que hemos recibido de parte del Señor. Entonces no es solamente como un flojo descansar en la gracia, porque la gracia no es eso. La gracia es actuar en y por la gracia de Dios. Entonces no es acción. Perdón, es acción, no es flojera. Flojera espiritual. Lo primero es esa disposición de ceñir los lomos para estar dispuestos a que Dios trabaje en nosotros. Recuerden lo que dijo Pablo. Pablo dijo que él había trabajado mucho más que los otros apóstoles. Y luego Pablo dice, la gracia de Dios en mí. Es así. O sea, cada cual que crea que ha trabajado mucho por el Señor, tiene que reconocer que no es su propia fuerza, sino que es la gracia de Dios esforzándole. Si no estuviera allí la gracia de Dios, no podría esforzarse para nada, sino muy por el contrario, sus fuerzas y energías estarían dirigidas y su disposición, su ceñir los lomos estaría dirigida hacia otro rumbo. Entonces, también les dice Pedro que tienen que tener dominio propio. O sea, mantenerse sobrios. Lo que dice aquí claramente es mantenerse sobrio es lo opuesto a la intoxicación o a la embriaguez, lo cual está claramente prohibido en la Escritura. Incluso Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo y que no debemos embriagarnos con vino. Eso no debe dominar nuestra vida, sino el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el creyente tiene que tener una mente clara, inteligente, gobernada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, para comenzar a vivir de la manera que Dios quiere que viva. O sea, que viva en santidad. Pedro no solo pone énfasis en lo que deben hacer, sino en lo que deben esperar, en la esperanza que tienen. Dice que debían estar alertas, ¿cierto? Dispuestos para la acción, pero en la espera de la venida de Jesucristo. Y esa es la razón de la actitud de ceñirse los lomos. ¿Por qué nosotros nos vamos a ceñir los lomos? Bueno, porque Cristo viene, porque el Señor está cerca. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Se fijan aquí, hermanos, que la gracia ya se nos ha sido dada, pero hay que esperar la plenitud de la gracia, de la redención y de la salvación cuando el Señor, y de la liberación cuando el Señor venga. Nada de este mundo debía distraer a los creyentes de la verdadera esperanza que tienen ellos cuando están sufriendo. Nos pide exactamente lo mismo el Señor hoy día, que nosotros debemos estar expectantes de la venida del Señor y evaluar en esa perspectiva los sufrimientos personales y también los sufrimientos mundiales. Lo que estamos viviendo hoy día, el Señor nos llama a verlo con esperanza.
Entonces, al enfrentar cualquier sufrimiento, nuestra esperanza debe estar expuesta, debe estar iluminada por la esperanza de la venida del Señor. Augusto Nicodemus en algún lugar dijo o escribió lo siguiente, un pastor y profesor de la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Dice, usted puede estar sufriendo tanto que no puede tener fuerzas para leer la Biblia, ni para orar, pero siempre tendrá fuerzas para seguir confiando. Los que hemos pasado por situaciones difíciles en la vida, y ciertamente las mías y las suyas no son las más terribles por las que cualquier ser humano ha pasado, nos podemos dar cuenta de que muchas veces, sí, no queremos leer la Biblia. No queremos que Dios nos hable. Tampoco queremos orar. No queremos hablarle a Dios. Por miedo, por vergüenza, o simplemente porque estamos enojados. Todos hemos vivido algún momento así. Pero nunca, y tengo la certeza de eso, que aquel que es verdaderamente salvo, deja de confiar. Siempre sabemos que estamos en las manos de un Dios amoroso y cuidadoso de nosotros. Como nuestra esperanza está en Cristo y en su manifestación, Pedro sigue diciéndole a sus lectores que se cuiden de un enemigo. Enemigo de una vida santa. Como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Entonces lo que dice Pedro es que nosotros, los cristianos, todos los cristianos de todas las épocas, no debemos moldear nuestra vida según los valores, las prácticas y los parámetros morales de esta sociedad, de la sociedad donde estamos. El cristiano no debe sucumbir a tales cosas, en ninguna forma. Del punto de vista moral, del punto de vista ético, del punto de vista cosmovisional, de cómo vemos el mundo, no podemos. Los creyentes, por ejemplo, cuando aceptamos o moldeamos nuestra vida a partir de una preferencia política. No digo que los cristianos no deben tener una tendencia política, porque de hecho estamos llamados a participar cívicamente. Lo que estoy diciendo es cuando nosotros, en estos antiguos parámetros que evaluamos la política, nos posicionamos comprando paquetes completos, ya sea de la izquierda o de la derecha, es una idolatría. ¿Por qué razón? Porque ninguno de ellos traerá fin a los sufrimientos, ni a los sufrimientos del mundo, ni nada. El único que tiene la respuesta definitiva es Jesucristo. Si ponemos la fe en otras cosas, estamos pecando en contra del Señor y estamos pecando contra el primer mandamiento. No debemos tener dioses ajenos delante de Él. Entonces, cuando vivían en ignorancia, está diciendo, los está llamando a cambiar el esquema, a asumir el esquema de Dios. Una nueva vida en Cristo transforma a las personas en cuanto a su mente, a su corazón. Entonces, debe haber, si el corazón es cambiado y la mente es cambiada, entonces deben haber nuevas expresiones concretas en la vida. Lo que la Biblia le llama frutos. Debemos dar frutos. Frutos dignos de arrepentimiento de una vida consagrada al Señor. Entonces les hace un llamado directo a la santidad diciéndole, al contrario, en vez de mirar para atrás y portarse y vivir como lo hacían antes, al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces Dios nos llama a ser santos porque Él es un Dios santo, primero. Y nosotros somos su pueblo, apartados para Él. También porque necesitamos consagrar a Dios cada área de nuestra vida. No podemos ir consagrando áreas de manera selectiva. Dios nos pide la vida completa consagrada a Él. También el Señor nos pide
santidad y vivir en santidad porque ciertamente es posible. La palabra lo dice así. Es posible vivir una vida en consagración a Dios. Así que no busquemos pretextos diciendo, sí, soy pecador, entonces Dios me entiende. No, cuando hacemos eso, lo que hacemos es poner un alto, un obstáculo a crecer en la santidad. Entonces no intente vivir perfectamente, porque no lo va a lograr, sino vivir santamente, apartado para Dios, consagrando su vida para Dios y viviendo en la esperanza de la venida de Jesucristo. No se amolde a los principios de la vida antigua o a los de esta sociedad, sino viva con inteligencia, dice. Y la inteligencia, la sabiduría, solo la obtenemos de la palabra del Señor aplicada en nuestro corazón y en nuestra mente por el Espíritu Santo. En segundo lugar, los salvos viven en el temor de Dios. Versículos 17 al 21. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. O sea, Dios no solo es Padre, sino también lo presenta como juez. ¿Por qué debemos vivir entonces con temor del Señor? ¿Tenerle miedo? Veamos qué significa. Primero, porque el juez será Dios. El criterio es imparcialidad, o sea, todos seremos juzgados por lo que hicimos. Nada de lo que está oculto, todo lo que está oculto aparece a la luz. Entonces, eso debería llamarnos a vivir primero, no con miedo, sino con reverencia delante del Señor. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Se nos juzgará por nuestras palabras, obras y pensamientos. Nada quedará oculto para Dios ni para nosotros. Esto es un tema complejo y extenso. Si alguien quiere ahondar en ello, puede buscar. Yo tengo en la web, en YouTube seguramente, hay un sermón sobre el juicio final, para los que quieran ahondar en este tema. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que Dios es juez y juzga el pecado. Eso no significa que los creyentes estén esperando el juicio final para saber dónde van. No. Sino que Cristo ya ha pagado por el pecado. Pero eso no significa que en el juicio aparecen las obras de cada uno. ¿Por qué razón deben aparecer? Porque la obra de Cristo es valiosa, tan valiosa, que ha borrado y ha pagado toda esta deuda. La deuda está pagada, pero el vale está allí, pagado. Pero debemos saber cuánto es lo que el Señor pagó por nosotros. Entonces, ¿pasamos a qué? Al valor de la muerte de Cristo. Cristo pagó un precio. O sea, el hecho de que en el juicio final nosotros no seamos condenados es por el hecho único y exclusivo de que Cristo tomó nuestro lugar. El versículo 18 y 19 dicen: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, ¿por qué somos motivados a vivir temerosamente? Primero, porque reconocemos nuestra condición de que necesitábamos ser rescatados, necesitábamos ser salvados, necesitábamos de un rescate, porque la expectación del juicio de Dios sin la cruz de Cristo es simplemente el infierno y la perdición eterna. Entonces fuimos rescatados no solo de lo futuro en cuanto al juicio, sino también de lo anterior, de la absurda manera de vivir. También debemos vivir temerosamente porque el precio del rescate es demasiado grande. El precio del rescate es la sangre de Cristo, de un cordero sin mancha y sin defecto. Eso nos debe llamar en gratitud a vivir una vida temerosa de Dios, como juez, pero también como Padre y también como Salvador. Tenemos una tercera razón por qué vivir en temor. ¿Saben por qué? Porque no había ninguna equivalencia. O sea, no había ninguna otra cosa
que pudiera salvarnos, ninguna otra acción que pudiera salvarnos, sino exclusivamente la obra de Cristo en la cruz. Entonces, también dice la palabra del Señor allí en el 20, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Entonces, cuando vivimos en temor de Dios, lo que hacemos es tener gratitud por el plan manifestado y desarrollado. Cristo fue escogido para morir por nosotros, para nuestro bien, desde antes de la fundación del mundo. Dios tuvo una relación con nosotros. Nos conoció, como dice el capítulo 8 de Romanos, antes de que todo existiera. ¿No le parece eso suficiente para vivir en el temor de Dios? Yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo de temor. Yo jamás me subiría al Sky de Costanera Center, a ese mirador. Vivimos en un país sísmico, el edificio es demasiado grande y me puede pasar algo. Pero eso no se condice con los datos. El Costanera Center aguanta los terremotos y esos vidrios que están allí no se van a romper, o sea, no me voy a caer. Pero la magnitud del espectáculo, de la inmensidad de la altura, hace que mis manos suden y que me sienta totalmente impotente y entregado a esa situación. No puedo combatir con esa situación. Toda ilustración tiene sus limitaciones. Esta también lo tiene, porque el temor de Dios no nos paraliza. Cuando tememos al Señor, como dice el proverbista, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ahí está, la inteligencia. Dios es Dios, Dios es juez, Dios es salvador. No es el amigo buena onda. Es amigo, sí, cercano, sí, pero debemos acercarnos y actuar con Él en reverencia, porque Él siempre está mirándonos, siempre está presente. El Señor es todopoderoso, todo presente. Por eso, hermanos, el Señor fue escogido, Jesús, escogido para morir por nosotros. ¿Qué más motivación quiere para temer a Dios, a un Dios tan poderoso? Con el propósito también de que creamos y tengamos esperanza. Dice el versículo 21, por medio de Él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y esperanza están puestas en Dios. Entonces tenemos, vivir temerosamente significa vivir en la esperanza de que Jesucristo viene. Esa expectación nos motiva y nos hace vivir temerosos de Dios. Una vida en santidad, como decíamos antes. ¿Le falta otra motivación? Esas son las que nos da la Escritura. En tercer y último lugar, los salvos viven en el amor. Versos 22 al 25. Preguntémonos, ¿por qué debemos amar a nuestros hermanos? Debemos reconocer que partamos por nosotros. Como decimos en Chile, cuando tratamos de explicar nuestro carácter, decimos, bueno, nadie es monedita de oro para todo el mundo, ¿verdad? O decimos de la siguiente manera, no, es que yo soy así. Ahora pongámonos al otro lado. Y cuando vemos a hermanos que, digámoslo, son menos amables. Cuando digo amables, digo, dan menos ganas de amarlos. Seamos honestos. Pero esa es nuestra propia evaluación. Egoísta, humana, pecaminosa. Las razones que nos da el Señor para amar a nuestros hermanos tiene que ver con el cambio que el Señor ha provocado en nosotros y su acción en medio nuestro.
Dice, ¿por qué? Porque hemos sido purificados. O sea, aquel que ha sido purificado tiene las capacidades para amar a su hermano, incluso a los menos amables. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. No solo hemos sido liberados de la esclavitud, no solo hemos sido salvados, solamente salvados y listo, aquí quedó. No, sino que también fuimos purificados para obedecer la verdad. Y dice que tienen un amor sincero por sus hermanos. Entonces, si tienen ese amor, entonces lo que tenemos que hacer es amarnos de todo corazón los unos con los otros. Fíjese que el de todo corazón se parece, o es la palabra que se usa cuando dice que amemos de todo corazón a Dios. Cuando nosotros miramos desde esta perspectiva el amor entonces es una marca distintiva entre los creyentes. Entonces, ¿cómo sabrán, cómo nos reconocerán, decía Jesús, en que se aman unos a otros? Y pregúntese, ¿estamos amándonos unos a otros? En este tiempo de pandemia, cuando estamos separados, cuando tenemos ganas de ver al hermano, incluso a aquel que no queríamos ver todos los domingos. Ahora decimos, es que como no lo tenemos, ahora lo valoramos. Pero tenga cuidado con esa frase. ¿Sabe por qué? Porque puede ser transitoria, puede ser meramente emocional. ¿Por qué le digo esto? Porque esta actitud de querer ver al hermano, que no esté relacionada única y exclusivamente por las circunstancias. Porque si las circunstancias cambian, va a cambiar nuestro sentimiento. Lo que nos debe motivar es el propio amor de Dios y esa distinción que tenemos respecto de los demás humanos, de que nos amamos los unos a los otros. Aquel que es regenerado también es capaz de amar, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces aquel que es regenerado, aquel que su corazón ha sido cambiado de ese corazón de piedra por uno de carne, entonces sí podemos amar al otro. Y también porque nuestra vida es pasajera. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces, ¿qué nos impide amar? Nos impide amar cuando creemos que somos inmortales, que somos autosuficientes, que no necesitamos de nadie. Eso nos impide amar. También que nuestra belleza, bueno, claramente, más belleza en algunos que en otros, creemos que nuestra belleza es para siempre. Y no es así. Nos hemos dado cuenta, ¿no? Yo estoy por cumplir los 45 años. Sé que usted creía que tenía menos, pero bueno, lamento decepcionarle, voy a cumplir 45 años y ya me voy dirigiendo hacia los 50. Y no le estoy contando ninguna novedad a los que son más adultos. Uno se va dando cuenta y se va fijando en cómo todo va cambiando. Y eso es una realidad. Cuando decimos, hey, yo soy débil, mi cuerpo es débil, mi espíritu es débil y necesito de otros, en ese minuto nosotros estamos más dispuestos a amar a otros. Y también creemos que nuestros logros permanecen inconmovibles. No, nos hemos dado cuenta de que en pocas semanas la economía mundial puede colapsar. Entonces nuestros pequeños logros no son para siempre. ¿Qué es lo que nos mantiene permanente entonces? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es permanente.
Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra del Evangelio, y esta es la palabra del Evangelio que les he anunciado a ustedes. Pedro no les habla de su propia mente, ni de su propia inteligencia, ni de su propio corazón, sino que los llama desde la palabra de Dios a reconocer la condición que tenían anteriormente, que era pecaminosa, pero que hemos sido apartados por Dios para santidad, que antes no podíamos amar de manera correcta. Sin embargo, hoy día podemos amar de manera correcta. No perfecta, ojo. Amamos imperfectamente, pero podemos amar en los parámetros que el Señor nos pide que amemos. Entonces, la palabra de Dios nos hace un llamado a vivir santamente, manifestado en la santidad del amor por nuestros hermanos. El Evangelio es el que nos lleva a amar a otros, a servir a otros, a vivir para bendecir a otros. ¿Por qué? Porque el Evangelio es sencillo. Yo soy pecador y Cristo murió por mí. Soy pecador. Cristo me salvó y me ha capacitado, me ha bendecido para yo amar, para bendecir a otros, para tener relaciones sanas con otros. Entonces ese amor puede manifestarse en un sinnúmero de situaciones respecto de el cuidado, la honestidad. Hoy día, las llamadas telefónicas, un WhatsApp, saber cómo estamos. Haga una lista. ¿A quién le falta llamar? En amor, hágalo, comuníquese. Entonces, para terminar, el Señor nos llama a vivir como salvos. Él nos ha rescatado y nos ha salvado. ¿Cómo debemos vivir? Lo mismo que los judíos. Fueron rescatados de Egipto, luego fueron llevados al Sinaí para decirles cómo debían vivir y cómo debían distinguirse de los demás pueblos, y luego llevados a la tierra prometida. Nosotros hemos sido liberados y el Señor nos ha dado la forma en que debemos vivir, santamente. Entonces, el llamado a una vida santa no es una ilusión, no es una trampa, es una realidad que cada cristiano puede vivir. No confundamos tampoco la santidad con la perfección, porque ciertamente saldremos frustrados. No creamos que podemos vivir solo la vida que el Señor nos invitó a vivir. Solo la podemos vivir con Él y también en comunidad. La vida cristiana se vive necesariamente en comunidad. Y solo la esperanza en la venida del Hijo de Dios, solo en esa esperanza podemos vivir como salvos, santamente, con temor, en amor. Entonces, ¿cómo viven los salvos? En santidad, porque sí es posible. En temor, porque tenemos las suficientes razones para temer a Dios, desde su santidad, de su poder y su juicio, hasta la negación de enviar a su Hijo y hacerlo uno de nosotros para que muriera por nosotros. Y en eso solamente podemos responder en amor. En amor a Dios y también en amor por nuestros hermanos y por nuestros enemigos. El Señor nos hace esa invitación en estos tiempos de pandemia y de sufrimiento, de vivir en la esperanza y en la perspectiva de la venida del Señor Jesucristo y en la inauguración del día eterno, del cielo nuevo y la tierra nueva, donde viviremos para siempre con el Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Los invito a tener un momento de oración. Señor amado, te doy infinitas gracias por tu palabra, porque tú nos has llamado, Señor, a esta vida de santidad. Porque nos has salvado y eso, Señor, lo podemos experimentar cada día, de tu compañía,
y de tu amor. También te damos gracias, Señor, porque nos has dado el amor para poder amar a otros. Ayúdanos, Señor, en ese egoísmo nuestro de guardarnos ese amor para nosotros y no compartirlo con los demás. Te doy gracias, Señor, por esta comunidad, por esta iglesia, porque, Señor, tú la sostienes, porque tú, Señor, la alientas en tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Los invito, queridos hermanos, a recibir la bendición de nuestro Señor. Amada Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Les envío un caluroso abrazo, un saludo mío y también de parte de mi esposa y de mis hijos. Queridos, les extrañamos, oramos por ustedes. Que el Señor les bendiga ricamente y tengan una semana bendecida.